Bueno, y seguimos analizando este triunfo del rechazo. Vamos a tomar contacto con el ex diputado y analista político Pepe Out. Pepe, gracias por este contacto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Matilde, hola. Bueno, superando un poco la tarde que vivimos ayer aquí mismo en CNN Chile, Pepe, con, digamos, algunas luces mayores de la cantidad de participación y de esta tremenda diferencia entre una opción y otra. No te escuché la última frase. Que sí, hay más luces sobre las razones que llevaron a esta tremenda diferencia entre cada una de las opciones por las que tenía que votar la gente y a la participación más allá del voto obligatorio. Sí, a mí me parece que el hecho mayor de ayer es que participó prácticamente toda persona que estaba en condiciones de hacerlo. Solo tiene comparación con lo ocurrido el 5 de octubre del 88, porque en ese entonces toda la población mayor de 18 años se había inscrito para votar y prácticamente todos votaron. Hoy día ocurrió lo mismo. Entre medio, la gente empezó a dejar de inscribirse y por lo tanto la porción que fue dejando de votar era muy importante. Hoy día votaron los 13 millones que están en condiciones de votar, de los 15 millones que están en el padrón, porque tú sabes que están todos los chilenos, vivan en Chile o vivan fuera, y hay por lo menos 1 millón de personas que viven fuera, y luego hay por lo menos 600.000 a 1 millón de personas que viven lejos del lugar donde votan, sin contar enfermos, presos, etcétera. Y por lo tanto, votó toda persona que podía votar. Y en consecuencia, yo leo del resultado varias cosas. La primera, la expresión de crítica feroz a la convención. Es decir, la convención hizo un trabajo que no reflejó las expectativas del pueblo de Chile y le produjo una alternativa que no sintonizaba con sus prioridades. Parafraseando a Giorgio Jackson, las prioridades de la élite que gobierna no coincidieron para nada con las prioridades del pueblo, más allá incluso de su identificación política, porque el rechazo gana lejos en comunas muy de izquierda, como Montepatria, Calama, en fin, comunas mineras, comunas pescadores, comunas mapuches, en fin, la transversalidad social más absoluta. La caricatura de eso es que la Pruebo gana en Ñuñoa, pero pierde en La Pintana, pierde en Diego de Almagro, es decir, en el pueblo simple. Y yo te diría que caricaturizando, tiene que ver con que se construye una nueva élite, y una élite que tiene prioridades muy distintas a las prioridades del pueblo. Y claro, les va bien en Ñuñoa, pero les va mal en el pueblo porque la disidencia sexogenérica, el feminismo, el aborto libre, en fin, las prioridades para esa determinada élite no son las mismas prioridades del pueblo. Eh, es muy contrastante el resultado en los centros urbanos que en los pueblos rurales. Francamente, ahí la diferencia es brutal. Y la diferencia más brutal también se expresa entre la élite de los escaños reservados y el pueblo originario. Porque el comportamiento electoral en la provincia de Malleco y en la provincia de Arauco es increíblemente negativo, y resulta que los representantes nos decían que la plurinacionalidad era para ellos. Sin embargo, ellos la rechazan de manera muy maciza. Lo mismo en el norte, resultados de Colchane, Camilla, etc. Lo que muestra
en la práctica es casi como una rebelión del pueblo contra esta élite. Ahora, Pepe, hay un sector de la izquierda que dice que este mayoritario triunfo del rechazo se debe precisamente a que hubo una campaña basada en mentiras y que la gente se atemorizó frente a esas mentiras. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esa es la típica costumbre de echarle la culpa al empedrado, en lugar de mirarse para adentro. En la mañana, el alcalde Jadwe dijo que el apruebo iba a tener un holgado triunfo. Bueno, en la tarde tiene una clara derrota incluso en Recoleta, su territorio. Y en lugar de preguntarse, porque él no puede echarle la culpa a eso si está ahí, ahí están sus electores, en lugar de preguntarse por qué perdió entre los electores de Recoleta, le echa la culpa a los medios de comunicación, al adversario que hizo fake news, etcétera. Mira, yo creo que eso es simplemente una manera de encerrarse en su mundo paralelo y no entender que aquí lo que hay de fondo es que la convención pensó que dentro de sus paredes, la mayoría de 2/3 construida dentro de sus paredes, se correspondía con una mayoría social y política en el país. Y bueno, la elección mostró que eso estaba muy lejos de ser cierto. Pepe, avancemos con otro tema porque me llamó la atención lo lejos que estuvieron las encuestas. Tú mismo haces un pronóstico que, si bien está acorde con la tendencia, marca la tendencia, dista mucho del resultado final en números. Hubo otras empresas donde prácticamente decían que el resultado estaba abierto o que había un empate fotográfico. ¿A qué se debe? ¿Es el voto obligatorio el que hace esta modificación o esta distorsión que no son capaces de ver los encuestadores? No, fíjate, yo creo que lo que hubo era resistencia a reconocer lo que los datos decían. ¿Ah? Porque todos hablaban de un resultado en la encuesta en general y otro resultado para el votante probable. ¿Ah? Si tú miras la encuesta de Activa Research, por ejemplo, el resultado en la encuesta es muy parecido a lo que terminó. Creo que casi 60-40 decían, y fue, bueno, 61,8. Es decir, estuvo muy cerca. Pero nadie pensó que todo el mundo iba a votar. Y mientras menos votaban, más estrecho era el resultado. Porque en la medida que votan solo los movilizados, solo los más interesados, le iba mejor a la prueba. Pero si votaba la población general, la distancia se amplificaba. Yo mismo, cuando hice mi pronóstico, hice la prevención que dependía esto, que sería mucho más amplio. Dije algo así como, mis pronósticos van a ser probablemente superados por la participación. Porque en la medida que aumente la participación, va a aumentar la diferencia. Yo creo que de ahí provino la sorpresa, porque de todas maneras es una sorpresa. Pero la sorpresa no es el triunfo del rechazo amplio. La sorpresa es la masiva participación, porque prácticamente todos, salvo la única que yo escuché en sentido contrario era Marta Lago, todos pensábamos que tanto más participaban, tanto más amplia iba a ser la ventaja del rechazo sobre la prueba. Ahora, yo te quiero decir, yo pensé desde marzo, desde que se tomó la fotografía inicial, desde que el apruebo se posicionó muy lejos a la izquierda de Boric de segunda vuelta, y desde que el rechazo se posicionó muy lejos de Kast hacia el centro, cuando Javier Macaya da por muerta la constitución vigente, y entonces el eje ya no es, deja de ser entre la propuesta de la convención y la constitución de los 4 generales, como dijo el presidente Boric, y pasa a ser entre la propuesta de esta convención versus la propuesta de la convención que viene. Desde ahí yo pensé, esto está, como decía yo, bastante ya jugado. Y como analista, tú te reúnes con, digamos, cierta
periodicidad, no sé si cierta periodicidad, pero te has reunido un par de veces con el presidente Gabriel Boric ya siendo presidente. ¿Tú ves al presidente Gabriel Boric con la capacidad de tomar las decisiones que él sabe que tiene que tomar? Bueno, yo voté por Gabriel Boric en primera vuelta y en segunda vuelta, y por supuesto tengo confianza en sus capacidades personales y sobre todo en su convicción democrática y en sus deseos de éxito en el gobierno. Y el éxito hoy día consiste básicamente en ponerse de nuevo en modo segunda vuelta, lo que significa ponerse en modo ampliación de su base de apoyo y en modo de reconstrucción de su condición de mayoría, porque este plebiscito puso al gobierno de nuevo en minoría. Porque no olvidemos que a pesar de haber tenido un resultado extraordinario en segunda vuelta, en primera vuelta él sacó solo 25,8% de los votos. Que en definitiva es la votación que le pertenece, todo el resto es de centro. Esa es la votación esa es la gente que votó por su programa y por su liderazgo. Después votaron contra Kast y por el Boric de segunda vuelta. Y lo que ha quedado claro aquí es que el Boric de primera vuelta y su universo conceptual, programático, etcétera, es minoritario. Por lo tanto, tú lo ves transformarse, tiene que ampliarse para ser mayoría. Renunciando a ese Boric de primera vuelta, o más bien renunciando a los idearios de la gente que hoy lo está acompañando en el gobierno, y me refiero a Prueba de Dignidad. Bueno, yo espero que las fuerzas que lo acompañan tengan vocación de gobierno y se dispongan a hacer lo que la realidad les exige y no lo que sus deseos les instruyen, porque tú tienes que enfrentar la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que si yo quiero hacer determinada reforma, necesito primero que esa reforma sintonice con el sentido común mayoritario en la sociedad, y segundo, tengo que conseguir los votos en el Congreso, y son dos tareas paralelas. Y son dos tareas simultáneas, y son dos tareas que exigen, por supuesto, moverte desde tu posición original. ¿Por qué el gobierno no anticipó, porque dijo que lo iba a hacer en agosto, su propuesta de reforma de pensión? Porque sabía que su propuesta no es mayoritaria en la sociedad. Y si lo hacía, probablemente habría llegado más agua al molino del rechazo. Y por lo tanto, cualquiera que gobierne hoy día sabe que no va a poder imponer exactamente lo que deseaba, primero porque la sociedad no lo quiere, segundo porque no tiene mayoría en el Congreso para hacerlo, y por lo tanto tiene que flexibilizar. Jadwe le dijo después de la primaria que iba a estar atento, si se movía 1 milímetro de su programa, ahí iba a estar él para castigarlo. Bueno, yo le digo a Jadwe, se va a mover kilómetros de su programa si quiere tener éxito en su gobierno. No moverse milímetros es el fracaso estrepitoso del gobierno. Pepe Out, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en CNN Chile. Gracias, y bueno, a ti. Seguimos en contacto y muy buena tarde. Gracias, Pepe.